Cuando hablamos acerca de la identidad del cuerno pequeño, ¿de quién o de qué estamos hablando? ¿El libro de Daniel fue un libro escrito posteriormente o realmente es un libro antiguo que vaticina el futuro? ¿Qué acerca de Jesús como intercesor? ¿Tiene importancia eso en relación al libro de Daniel? Si quieres estudiar profundamente y ver la evidencia que tenemos acerca de la identidad del cuerno pequeño, no te debes perder este programa de Evidencias. Algunos eruditos han sugerido que el libro de Daniel fue escrito cerca del segundo siglo antes de Cristo. Quiere decir que todos aquellos reinos que él menciona lo hace de manera específica porque, claro está, él vivió después de los eventos. ¿Cuáles son algunas de las ideas que algunos eruditos proponen sobre la fecha del libro de Daniel en relación a qué profecías están haciendo esas sugerencias? El libro de Daniel actualmente pues es un libro discutido y uno de esos puntos bastante y mayormente controversiales es la fecha de su escritura y su autoría. Pues mayormente hay dos posturas que son las dominantes en el día de hoy con respecto a su autoría y su fecha, y estas dos posturas son pues una la que dice que fue escrito en el siglo VI antes de la era común y que es mayormente sostenida por los cristianos conservadores, y está la posición histórico-crítica que dice que el libro de Daniel fue escrito en el segundo siglo, en el periodo de Antíoco Epífanes, y eso fue alrededor del año 164-170 antes de la era común. Y estas dos posturas pues tienen sus evidencias, tienen sus posturas, y cada cual pues se mueve de acuerdo a lo que ellos interpretan. Las interpretaciones pues dependen de cómo usted tome la postura de su fecha, porque esto va a afectar el resto de la interpretación. Pues la primera postura, la postura de la escuela histórico-crítica, pues esta postura sostiene que el libro de Daniel pues no fue escrito por Daniel. El nombre de Daniel simplemente un seudónimo usado de esta figura que vivía en el siglo VI, y que esta persona que vivía en el siglo II antes de la era común, en el tiempo de Antíoco Epífanes, utilizó ese nombre simplemente pues para llamar la atención y para que tuviera más credibilidad. En esta postura pues se cree que la historia que se encuentra aquí, la historia de los imperios que se muestran en los capítulos 2 y 7, pues no es prácticamente predicción, es simplemente escribir la historia después de que ocurrieron los hechos como si fuera una predicción y una profecía. Y también en esta interpretación histórico-crítica del segundo siglo, pues se cree que muchos de esos elementos que menciona el libro de Daniel pues no son verídicos. Y esto pues sin duda alguna afecta la integridad y la credibilidad del libro de Daniel. Por lo tanto, de acuerdo a esta postura, pues no hay profecías y no hay predicciones. La otra postura es la que se escribió en el siglo VI, que es la sostenida por algunos cristianos que son más conservadores, y ellos creen que sí existió una figura que se llama Daniel, que vivió en el siglo VI en un contexto de Babilonia y un contexto persa, y que las predicciones que se encuentran allí son verídicas y que se escribieron antes de que ocurrieran los hechos que se mostraron en estos diversos imperios. Y cada cual de estas dos posturas pues tiene sus evidencias. Algunos señalan al lenguaje de Daniel, unos dicen que es un lenguaje tardío para mostrar que es una fecha tardía, y los más conservadores dicen que es un arameo imperial y que eso apunta a un contexto más prematuro y más temprano que el siglo II. Así que tenemos estas luchas entre estas dos posturas, entre los eruditos actuales, y cada cual pues toma la postura que le conviene de acuerdo a sus presuposiciones. Así que esas son las dos escuelas que dominan actualmente los eruditos en el día de hoy. En primer lugar, la noción de creer que Daniel fue escrito en el siglo VI establece de que Daniel es un testigo de los eventos narrados, especialmente en la parte de las narrativas, es un testigo de esos eventos
alguien que vivió en la corte babilónica y claro que escribe luego las profecías versus la noción del segundo siglo, que realmente dice que una persona escribe este libro en un carácter seudónimo, así que no es realmente Daniel, pero alguien en el segundo siglo escribe haciéndose pasar por alguien que vivió en el sexto siglo, escribiendo profecías en el segundo siglo como si hubieran sido escritas en el sexto, para anunciar cosas que ocurren en el segundo, donde realmente él no está anunciando profecías o escribiendo profecías, sino simplemente describiendo eventos que están ocurriendo. Así que en la noción del segundo siglo definitivamente no hay eventos, no hay profecía realmente en el carácter de anunciar algo que va a ocurrir en el futuro, porque realmente está escribiendo aparentemente bajo esa idea, pero realmente no está anunciando algo del futuro, simplemente está describiendo el presente como algo que ya se había dicho en el pasado. Claro, esto nos habla acerca de dos enfoques que podemos tener al acercarnos a la Biblia. Primero es juzgarla basado en las declaraciones y aseveraciones que ella ofrece, aceptando cosas en ellas que no todas de ellas pueden ser respaldadas positivamente por la ciencia o por una perspectiva naturalista, como por ejemplo pensar de que existe la capacidad de predecir el futuro. Yo pienso que esta es la diferencia fundamental entre la experiencia de aceptar Daniel en el sexto siglo y aceptar Daniel en el segundo siglo. ¿Tiene Dios la capacidad de conocer el futuro? Y ya esto para mucha gente ya es un question mark, o sea, es una pregunta de interrogación. ¿Puede o no puede? La noción que tengamos de esta pregunta nos va a hacer ver sobre qué perspectiva estemos más inclinados a aceptar. Si entendemos que Dios tiene la capacidad, no tenemos problema en pensar que alguien que vivió en el sexto siglo, que cuenta experiencias que ocurren en ese siglo, porque ciertamente las narrativas nos hablan de eventos que ocurren en ese tiempo, por revelación de Dios, tiene la capacidad de anunciar eventos que van a ocurrir en el futuro. Así que si aceptamos esta noción, podemos aceptar esto. La otra diría, como uno de los famosos críticos del libro de Daniel del segundo siglo diría, todas estas profecías son vaticinia ex evento, son profecías que fueron anunciadas después del evento, after the fact, dirían en inglés. Así que realmente no hay elemento predictivo en las profecías. Y claro, podemos tomar esta noción de ver la Biblia. Esto definitivamente elimina las profecías mesiánicas, la identidad mesiánica de Jesús, mensajes de Apocalipsis. O sea, las nociones que tiene la Escritura desde su comienzo, incluso desde el Pentateuco. Así que la pregunta es, y ahí es donde volvemos a ver el valor de las narrativas. Si Dios tiene, de las historias en los primeros 6 capítulos de Daniel, si Dios tiene la capacidad de ser veraz al destacar eventos de la historia, la pregunta es, ¿será Dios veraz en anunciar eventos del futuro? Y yo pienso que las narrativas, las historias nos recuerdan eso. Dios es veraz a revelar eventos de la parte de la historia que cuando vayamos a entender las partes del futuro sabemos que se van a cumplir porque Dios ha sido veraz en el pasado. Así que yo pienso que por eso estas profecías y todas las profecías de la Biblia están acompañadas también de eventos, de historias que primero nos muestran la veracidad de Dios, la capacidad de Dios de hacer estas cosas y que simplemente no nos piden un salto ciego de fe. Es decir, confía en estas profecías sin yo darte ninguna demostración de que soy confiable o que soy veraz. No, la Biblia está llena de incidentes y de experiencias que vivió el pueblo de Dios, donde Dios se manifestó como alguien veraz, como alguien poderoso, como alguien confiable, que algunas cosas te las aclara, pero otras tú vas a confiar basado en el récord que Él ya ha creado en su relación contigo. Y definitivamente al entrar al aspecto de las profecías bíblicas, las profecías mesiánicas, las profecías apocalípticas, estamos entrando en un aspecto que definitivamente debe operar sobre la confianza que ya es establecida por otros elementos de la Escritura. Y desde la perspectiva que el creyente tiene, basado en la evidencia de otras partes de la Escritura, entramos con una actitud más abierta a aceptar la posibilidad de que Dios tiene la capacidad de conocer y predecir el futuro.
Las evidencias que tenemos de los esenios, los cuales vivieron en la región de Qumran, en la parte sur de lo que es Israel hoy, cerca del Mar Muerto. Ellos copiaron diferentes libros. Entre esos libros de la Biblia, ellos escogieron al libro de Daniel de manera especial. Si el libro de Daniel hubiese sido escrito en el segundo siglo, estamos hablando que los escritos de los esenios casi serían unas copias inmediatas de lo que habría escrito el profeta. El hecho de que el libro haya sido tan popular demuestra que no debió haber sido un libro del segundo siglo. Pero ¿qué otras evidencias podemos proveer acerca del origen de Daniel? ¿Y qué profecías son las que en algún momento dado han sido usadas para datar el libro posteriormente? Si quieres más detalles acerca de estas y otras sugerencias en relación al cuerno pequeño, quédate aquí en Evidencias. Regresamos de la pausa y es un placer tenerles nuevamente con nosotros en esta serie acerca de las profecías. Hemos recibido sus comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro correo electrónico. Para nosotros ha sido un placer poder enviarles estudios bíblicos y les invitamos a que continúen solicitándolos si así quieren continuar estudiando la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca del libro de Daniel y acerca de la fecha en la cual fue escrito, nosotros encontramos sugerencias que lo tratan de datar al segundo siglo, especialmente en relación al rey Antíoco Epífanes. Una de las principales razones por la que se cree que Daniel escribió en el libro segundo, y cuando digo Daniel no me refiero al Daniel histórico, sino me refiero a un autor que nadie sabe quién fue. Se cree así porque la literatura apocalíptica es muy parecida al libro de Daniel y la literatura apocalíptica es del siglo segundo. Así que lo que se ha hecho es relación. Si Daniel se parece a estos libros, entonces debió haberlo escrito una persona de la misma época. Pero estas personas tienen algo en contra del libro de Daniel. Primeramente, ellos entienden que Daniel no podía saber el futuro, que ningún profeta sabe el futuro. Y ellos entienden que algunas de las profecías de Daniel están hablando de lo que pasó en el segundo siglo con Antíoco Epífanes, que en el año 168 entró a Israel y contaminó el santuario, hizo un sacrilegio, mandando a los judíos incluso en vez de sacrificar un corderito como mandaba la ley, sacrificar un cerdo, que era el animal más horrendo para un judío. Y es por esta razón que muchos entienden, pues si Daniel con detalle se refiere a esta profecía, Daniel debió haber sido escrito después de esta profecía, aproximadamente en el 165, 160. Otras cosas que ellos dicen es que el libro de Daniel tiene algunas palabras en griego. El mismo hecho de que sean solamente 3 palabras en griego indica que no había mucha influencia griega. Si es verdad que el libro fue escrito en el siglo II, cuando Grecia o el Imperio Macedónico tenía tanto poder, es imposible que solamente hubieran 3 palabras. Todo lo contrario, el libro debería estar lleno de muchísimas palabras en griego que darían sentido a la época. Si tomamos por otro sentido y aceptamos lo que el libro dice, que Daniel existió, que profetizó, sería solamente una época del siglo VI. Hay algunas evidencias que ayudan a colaborar esto. Número 1, la misma evidencia de la existencia de Belsasar. Por mucho tiempo no teníamos un solo registro de que Belsasar haya existido, y mucho menos de que haya sido rey en el imperio babilónico. Pero con el descubrimiento de esta piedra donde se menciona el nombre de Belsasar como hijo virregente de su padre Nabonido,
solamente una persona que haya vivido en esa época podía saber que este rey pudo haber existido, porque no tenemos registros históricos que indiquen que en un momento él fue rey. Hasta hace poco, cuando entendemos que él fue un rey corregente y que su papá lo dejó de rey con todos los derechos, aunque nunca oficialmente se puso en los anales de que él era el rey oficial. Y solamente una persona histórica podría decir que esto pasó. Daniel está escrito en 2 idiomas, hebreo capítulo 1 y capítulo 8 hasta el 12. Del 2 hasta el capítulo 7 está en arameo. El arameo que tiene Daniel es un arameo que no tiene relación al arameo del siglo II. Tiene más relación con el arameo del siglo VI. Eso indica que lingüísticamente también Daniel tiene más relación al VI siglo y no al II siglo. La razón principal por la cual hoy en día muchas personas creen que Daniel fue escrito en el II siglo fue por un filósofo no cristiano, pagano, en el siglo III, siglo IV, llamado Porfirio. Este señor no creía en Dios, no creía en profecías, no creía en eventos futuros, y por lo tanto, cuando leyó este libro de Daniel, él dijo, este libro no pudo profetizar el futuro. Profetizó simplemente o describió lo que él estaba viviendo. Y si este libro describe lo que pasó con Antíoco Epífanes, según él, entonces el libro debió haberse escrito después de esa fecha. Hoy en día, la mayoría de los teólogos, esta es la interpretación estándar. Creen que Daniel no pudo revelar el futuro. Pero para una persona cristiana que acepta que el profeta puede descifrar el futuro, puede revelar el futuro, este argumento no es válido, y más cuando vienen de personas no cristianas para justificar que nadie, ni siquiera Dios, puede referirse al futuro. Así que cuando juntamos las evidencias, tanto lingüísticas como históricas, como también de inspiración, apuntan a mirar a Daniel en el siglo VI. Y si queremos finalmente relacionar a Daniel con el siglo II solamente porque es literatura apocalíptica, también tendríamos que hacer lo mismo con Ezequiel y con Zacarías, lo cual hoy en día nadie cree que fue escrito en el siglo II, sino en el siglo VI, y todo el mundo está de acuerdo de que estos libros tienen el género o comparten el género de literatura apocalíptica. Así que como tal, el género de literatura apocalíptica no enmarca que un libro sea del II siglo. Puede también enmarcarse al VI siglo, tal como lo fue Ezequiel y como lo fue Zacarías. La identificación de Antíoco Epífanes con el cuerno pequeño es una identificación que ya tenía popularidad entre algunos judíos, especialmente en relación con la fiesta de Hanukkah. Este soberbio rey comenzó a hacer sacrificios de cerdos en el templo. En ese proceso de helenización quería obligar a los judíos a convertirse en griegos. Eso causó la revuelta de los macabeos y tenemos aquella fascinante historia que tiene que ver con Hanukkah, con el Festival de las Luces. Más adelante son eruditos católicos los que tratan de atar en una interpretación preterista de Daniel, atando a Daniel 7 con Antíoco Epífanes. ¿Qué podemos aprender acerca de esta interpretación preterista? ¿Qué podemos aprender acerca de la fiesta de Hanukkah y la autodeterminación de los judíos? ¿Y qué relación, si alguna, tenía realmente Antíoco con Daniel 7? En el siglo III, por primera vez, una persona llamada Hipólito de Roma, muy influyente, uno de los grandes teólogos de este siglo III, sugirió que el cuerno pequeño de Daniel 7 era Antíoco Epífanes. Razones que él dio para esto fue relacionar Daniel 7 con Daniel 8. Él miraba que Daniel 7, el cuerno pequeño, dice cosas feas de Dios. En el versículo 8 habla cosas grandes, blasfemia, persigue
al pueblo de Dios, y él entendió que el único poder que hizo guerra contra el pueblo de Dios fue Antíoco Epífanes en este periodo 168 hasta el 165, y él vio aproximadamente allí 3 años, que es lo que la profecía dice en el versículo 25, que el cuerno pequeño iba a luchar contra el pueblo de Dios. El problema con esta interpretación es que él mismo reconoció que la tercera bestia se refería a Grecia, que es una bestia que se describe como leopardo. Y el cuerno pequeño no surge de esta tercera bestia, surge de la cuarta bestia, que es un poder diferente a Grecia. Por lo tanto, el cuerno pequeño no puede ser un poder de Grecia. Antíoco Epífanes pertenecía a una de las grandes divisiones de Grecia. Cuando el gran emperador Alejandro el Grande murió, se dividió en 4 reinos, y entre estos reinos estaba el imperio Seleucida, y Antíoco es aproximadamente el 8º rey de esta dinastía. Si Antíoco Epífanes pertenece a la tercera bestia, al leopardo, no hay forma de relacionarlo bíblicamente con el cuerno pequeño de la cuarta bestia. Y es por esta razón que habría que buscar a otro poder que represente el cuerno pequeño en la cuarta bestia de Daniel 7. No podemos atar de ninguna manera las barbaridades que hizo Antíoco con lo que fue profetizado por Daniel. Aun cuando fueron experiencias traumáticas las vividas en esos tiempos, y aun cuando había algunos contemporáneos de Jesús que así pensaban, atar al cuerno pequeño con Antíoco, Jesús es claro en Mateo 24, cuando Él presenta hacia el futuro la identidad del cuerno pequeño. No hay tal cosa como una doble interpretación o un doble cumplimiento de ese personaje. Simplemente el periodo de tiempo, las características no encajan. No lo podemos identificar con Antíoco. Pero entonces, ¿qué características hay para el cuerno pequeño? ¿Cómo podemos identificar a ese hombre o institución de la cual está hablando Daniel? Para conocer esto, quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno tenerlos de vuelta aquí en Evidencias. Hemos estado recibiendo sus preguntas a través de nuestra cuenta de Facebook y también a través de nuestro correo electrónico. Les insistimos que estamos dispuestos a enviarles nuestros estudios bíblicos si nos escriben aquí a Evidencias. Cuando hablamos acerca del cuerno pequeño, tratamos de identificarlo con Antíoco Epífanes, pero no fuimos exitosos. Esas sugerencias no se sostienen bíblicamente ni históricamente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características políticas para identificar al cuerno pequeño? En Daniel capítulo 7, versículo 8, versículo 20, versículo 24 y 25, se mencionan características específicas del cuerno pequeño. Si bien es cierto, ya se mencionó que la cuarta bestia iba a ser diferente que las demás, y desde ese momento Daniel introduce al lector, o más bien la revelación de Dios a Daniel, le introduce al profeta y a los lectores un elemento diferente en esta bestia, el cuarto. Esta diferencia se enfatiza mucho más en el momento de que nosotros cuando llegamos al cuerno pequeño. El cuerno pequeño se dice que es diferente, y podríamos mirar la diferencia en las características del cuerno pequeño primeramente desde el punto de vista temporal. ¿Por qué? Bueno, las características temporales del cuerno pequeño, dice la profecía en los versículos ya citados, que él sale de la cuarta bestia. En otras palabras, tendrá que ser un poder que salió después de la hegemonía mundial de Roma, como ya lo habíamos visto. Pero también no solamente sale después de la cuarta bestia, sino que sale después de los 10 cuernos.
Los 10 cuernos representan las tribus bárbaras que invaden el Imperio Romano y que terminan de invadirlo en el año 476 de nuestra era. Así que tendría que ser un poder que salga, que se note en la historia universal después de este año 476. Eso desde el punto de vista temporal. Pero ahora el otro aspecto de diferencia es si nosotros comparamos al cuerno con los otros 10 cuernos. En otras palabras, el aspecto comparativo entre este cuerno pequeño que surge y los otros 10 cuernos. Bueno, en primer lugar, la profecía dice que él es diferente. Es diferente, no es de la misma naturaleza. Si bien es cierto, todas las bestias han sido de naturaleza política y de naturaleza, podríamos decir, geográfica, política, este cuerno nace, es diferente. ¿Cómo diferente? Bueno, en ese momento no se dice, pero más adelante se habla de una guerra espiritual. Por lo tanto, nos da a entender los elementos posteriores de la profecía que la diferencia entre este cuerno y los otros cuernos tienen que ver con el aspecto espiritual y la guerra espiritual que este cuerno tiene. Ninguno de los otros cuernos pelea espiritualmente contra el Altísimo, solamente este. Pero también otro asunto interesante es que es pequeño y después se vuelve el más grande. O sea, hay una diferencia interesante. Pareciera como que no tiene un surgimiento de golpe, sino que va paulatinamente creciendo hasta que se vuelve un elemento universal y que hace caer, y este es el tercer elemento, hace caer o derriba a 3 cuernos. Después de haber analizado esas características políticas e históricas, vamos a ver cómo podemos identificar algunas características religiosas, algunas que tienen que ver con la identidad del cuerno pequeño, pero en este caso usurpando el lugar de Dios y atentando directamente contra el pueblo de Dios. Otras peculiaridades interesantes y características de este cuerno pequeño es que tiene ojo y boca, lo cual no lo tenían los otros 10. Y esta boca lo utiliza para hablar palabras contra el Altísimo. Además, pone a prueba a los santos del Altísimo. Y otro asunto interesante es que no solamente pelea contra Dios con su boca y contra los santos, sino contra lo que Dios ha dejado en su revelación, la ley. Y algo que tiene que ver en el tiempo en la ley. Y la última característica peculiar de este cuerno es que se le dan a los santos, se deja que Él domine a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, esas son las características que nosotros podemos mirar en la Biblia y en la profecía acerca de este cuerno pequeño. ¿Quién podría ser? Bueno, un elemento poderoso que surgió después del año 476, que tiene que ver con aspectos espirituales, que se vuelve en la historia un elemento de persecución para los santos, que tiene que ver con la manipulación de la revelación divina, específicamente en la ley, que tiene que ver con que se derriben 3. Bueno, cuando nosotros examinamos la historia y tratamos de mirar las características de este elemento, pareciera que es no otro, sino la iglesia cristiana que en algún momento llega a tener relevancia en la prominencia político-religiosa y que esa relevancia política religiosa viene después de la decadencia del Imperio Romano. Eso es lo que apunta la profecía, el Imperio Romano decayendo, un poder político-religioso que surge y que ahora tiene preeminencia. Y lo único que encontramos en la historia, en todo, es la iglesia cristiana, que justamente sus obispos o sus prelados llegan a ser preeminentes en la historia. Algunas de las pruebas de la historia en cuanto a eso es algo que se le llama, por ejemplo, el peregrinaje a Canosa, cuando el prelado romano, el símbolo de la iglesia en ese momento, está sobre el gobierno humano del rey Enrique IV. Bueno, el asunto fue así. Vino Gregorio VII y dijo, miren, si ustedes, le dijo al pueblo, ¿verdad? Le dijo, mire, Enrique IV tiene que arrepentirse. Si él no se arrepiente,
ustedes como sus súbditos no tienen que obedecerle. Y esto puso en problemas al rey, de tal manera que el rey tuvo que ir camino por los Alpes hasta llegar a Canosa, donde estaba el prelado, y entonces estuvo 3 días en la nieve, descalzo, en una penosa espera, hasta que el Papa en ese momento pues quiso recibirlo. Es una de las muestras, y hay muchas otras más en la historia, que muestran cómo la Iglesia llegó a ser la que tenía preeminencia sobre los aspectos políticos y los aspectos religiosos en ese tiempo. Entonces, en conclusión, las características peculiares del cuerno pequeño llegan a ser cumplidas en un poder político o religioso político, más bien dicho, que surge poco a poco y que se establece y que tiene un periodo de gobierno, podríamos decir, o de preeminencia en la historia. Ese periodo podríamos estimarlo entre el año 538 a 1798 de nuestra era, cuando finalmente el general Berthier llega y toma preso al prelado de la Iglesia mundial, la Iglesia católica. Ya hemos analizado las características políticas y las características religiosas. Podemos entonces identificar al papado como institución, no como individuo, como institución, llevando a cabo aquella obra que fue profetizada en el libro de Daniel. Interesantemente, los reformadores pudieron identificar de la misma manera, con una interpretación historicista, al papado a través de la historia. Esas características que Daniel presenta una por una, y nosotros, al estudiar la palabra del Señor, encontramos evidencias aún mayores de las que fueron presentadas en el pasado. Pero todavía tenemos algunos elementos que tienen que ver con la obra de Jesús en el santuario. ¿Quieres estudiar un poco más acerca de los mismos? Quédate entonces con nosotros después de esta pausa, aquí en Evidencias. Hemos llegado al final de nuestro programa, a nuestro último bloque, identificando al cuerno pequeño en relación con el pueblo de Dios y lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Y es precisamente en ese mismo renglón que debemos enfatizar el ataque mayor que hace el cuerno pequeño en contra del Altísimo. ¿Quién es realmente nuestro intercesor? ¿Serán los hombres? ¿Será María? ¿Serán ritos que se llevan a cabo para ponernos en paz con Dios? Según la Biblia, ¿quién es nuestro intercesor? El cuerno pequeño, en sus características particulares, una de ellas es que habla palabras contra el Altísimo. Es un poder que desafía al mismo Dios. Es más, más adelante en Daniel se va a mencionar a este poder como exaltándose a sí mismo y utilizando uno de los verbos hebreos interesantes, el verbo rum. El verbo rum en hebreo significa levantarse o exaltarse a sí mismo. Este exaltamiento no es simplemente la búsqueda de la vanagloria humana, sino no solamente la alabanza humana, sino llegar a ser igual a Dios. Las palabras contra el Altísimo más adelante se desarrollan en Daniel como el intento del cuerno pequeño para llegar a ocupar la misma posición de Dios. Y en este sentido, los autores del Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, describe a un poder que tiene casi iguales características del cuerno pequeño de Daniel, porque se levanta contra, dice el apóstol Pablo, que este poder se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios mismo. Entonces, en este sentido, el cuerno pequeño va a tratar de tomar prerrogativas divinas, y una de las prerrogativas divinas es el perdón de los pecados. Una de las prerrogativas divinas es dar salvación. En el Antiguo Testamento
cuando nosotros hablamos de intercesor, Dios estableció un sistema podríamos decir en cierta forma intercesor, pero se le llamaban los sacerdotes. Y los sacerdotes, lo único que hacían los sacerdotes era dirigir al pueblo a Dios. Y en el sistema, por ejemplo, ahí cuando miramos nosotros en Levítico, los primeros capítulos de Levítico donde se mencionan las ofrendas por el pecado, cuando una persona pecaba, llegaba y entonces ponía sus manos sobre la víctima y allí era degollada la víctima, y en ese momento la persona decía su pecado. Ahora bien, el sacerdote lo único que hacía era tomar de la sangre de ese cordero y llevarla al santuario. Pero no era al sacerdote que se le decía el pecado, no era al sacerdote que se le pedía el perdón por el pecado, sino que el pecado era confesado a Dios directamente y la víctima moría. En este caso, también la Biblia menciona el verbo salaj, es el verbo perdonar. Y este es un verbo que siempre tiene como sujeto a Dios. Nunca el verbo salaj en la Biblia tiene un ser humano como sujeto. Nunca un ser humano en el Antiguo Testamento, demostrado en el verbo salaj, en el verbo perdonar, nunca un ser humano perdona, sino que solamente Dios perdona. Cuando Jesús estaba delante del paralítico y estaba a punto de sanarlo, el evangelista cuenta que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente pensó muy mal de Jesús, sobre todo los rabinos que estaban allí. ¿Por qué? Porque dice, bueno, este está blasfemando, porque ¿cómo va a perdonar pecados? Si el único que perdona pecados es Dios. Sin embargo, no sabían que Dios mismo estaba allí en carne y hueso. Dios podía perdonar al paralítico, Jesucristo, hombre, Dios en esencia. También en el Antiguo Testamento se menciona que Dios es el que perdona, dice Éxodo 34:7, el pecado, la rebelión y la iniquidad. Por lo tanto, es muy valedera la inspiración al decir en forma categórica en 2 Timoteo 2:5 que nosotros tenemos un único mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, hombre. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús. Jesús. Y eso fue lo que también reafirma el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 1, cuando dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad del trono de Dios. Por lo tanto, no existe otro más que Jesús como nuestro único intercesor. Ahora bien, ya que nos damos cuenta que Jesús es nuestro único intercesor, volviendo a Daniel capítulo 7 y después Daniel capítulo 8, encontramos este cuerno pequeño que tiene la prerrogativa, o más bien que ansía la prerrogativa de Dios de perdonar. Y entonces el cuerno pequeño le dice a los hombres: yo te perdono. Pero el cuerno pequeño, al levantar sus palabras contra Dios y al estar en contra de Dios, está sustituyendo. Y ahora bien, cuando nosotros pensamos en lo que mencionamos en Hebreos capítulo 8, versículo 1, que tenemos un único sumo sacerdote en el cielo que está allí para interceder por nosotros, el que está allí, entonces ahora pensamos, ¿qué hace un elemento humano tratando de ponerse en medio entre el pecador y Dios, sino suplantando lo que Cristo mismo está haciendo en el cielo según las Escrituras? En otras palabras, es suplantar el poder divino. El cuerno pequeño suplanta el poder divino. No obstante, nuestro único intercesor por derecho, por creación, por redención, porque Él murió, porque Él dio su sangre, porque Él tiene el derecho de perdonar, es Cristo Jesús. Ya hemos visto el surgimiento del cuerno pequeño y cómo en algún momento dado iba a parar su obra destructora. Hemos visto cómo se ha cumplido a través de la historia su rol perseguidor hacia el pueblo de Dios. Pero todavía faltan algunos elementos por cumplirse. ¿De qué se trata? ¿Qué falta por cumplirse todavía en relación al cuerno pequeño y el pueblo de Dios? El cuerno pequeño tiene su final en el juicio. Daniel 7:26 nos habla acerca del juez
o el tribunal que se sienta, más bien es el tribunal el que se sienta, obviamente pues el juez también, ¿verdad? Pero es el tribunal divino el que se junta y se sienta para hacer juicio, y finalmente a través de la acción de este juicio se le quita el dominio al cuerno pequeño. Allí pues hay una finalización de los imperios políticos temporales de la historia en Daniel capítulo 2, pero también hay un final religioso de los poderes religiosos falsos, o del poder religioso falso de la historia. En otras palabras, Daniel capítulo 7 nos dice que la influencia del cuerno pequeño podría incluso llegar hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del final de todas las cosas, y cuando finalmente se le quite el gobierno. Más adelante en Daniel capítulo 8 se habla de lo mismo, y más adelante en Daniel capítulo 11 se muestra que el cuerno pequeño llegaría a tener casi dominio y protagonismo en la historia de este mundo casi hasta el fin, antes de que Miguel se levante, Miguel el gran príncipe. En Daniel 7 se nos describe que el que le quita este poder al cuerno pequeño no es el hombre, no es un ser humano, no es alguien cristiano que tendrá influencia política. Al igual que en Daniel 2, los reinos son destituidos por una roca que el texto describe no con mano humana, indicando un poder divino. Asimismo, en Daniel 7, quien le quita este poder es alguien celestial. Es un poder celestial que le quita el reino. Y este reino se describe como un reino espiritual, que luego que le quitan el poder al cuerno pequeño, se lo dan ahora a los cristianos, según el versículo 27. De esta manera, Daniel 7 termina con un tono positivo. A pesar de que le hagan guerra a los cristianos, a pesar de que le hagan guerra al pueblo de Dios, finalmente Dios le hará justicia a través de un juicio. Y este juicio, según Daniel, obligatoriamente tiene que pasar antes del fin del mundo, porque es el juicio que le quita el poder al cuerno pequeño, y que según el Nuevo Testamento, tanto en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, dice que cuando Cristo venga por segunda vez le quitará el poder a este gran anticristo, que en el capítulo 2 versículo 9, no solamente versículo 4, no solamente dice que se hace pasar por Dios, sino que en el versículo 9 dice que es obra de Satanás, y allí se le quita todo este poder. Si en Daniel 7 se habla de un juicio que le quita este poder, instantáneamente tendríamos que decir que hay un juicio que se le hace a este cuerno pequeño para quitarle su poder antes de la segunda venida del Señor, y que tiene doble función. Función número 1, quitarle el poder al cuerno pequeño, y función número 2, darle ese poder ahora al pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy en día, vámonos a la historia presente. Pues Daniel nos ha dicho que sí, ese poder todavía está en vigencia y todavía tiene poder. Ahora bien, quizás el poder ha sido restringido porque fue dado solamente por tiempo y la mitad de un tiempo. Según la profecía bíblica y según la historia hemos visto que pudo haber sido en un tiempo específico, o más bien fue en un tiempo específico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios en el Nuevo Testamento, y esto probablemente se va a ver más adelante, Apocalipsis 13 nos habla de un resurgimiento, de un poder político religioso que va a tener hegemonía mundial. Si entendemos que el desarrollo de estas profecías están desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin, como no hemos llegado a este tiempo del fin, definitivamente eventos o experiencias que este personaje puede tener con el pueblo de Dios, con el mensaje de Dios, son importantes saberlas porque no hemos llegado a este punto y este poder puede estar operando de acuerdo a lo que las profecías dicen todavía, y es necesario que sepamos identificarlo pues para tener cuidado y saber cómo reaccionar ante lo que Él hace de acuerdo a lo que la Escritura menciona. Cuando pensamos en la identidad del cuerno pequeño, en algunas ocasiones pensamos en aquel cuerno gritón con voz altanera,
arrogante, que impresiona a todos. Jamás pensaríamos en alguien con voz suave, con sonrisa amigable, que sea simpático, que las naciones todas vayan donde Él, que aún los jóvenes lo consideren hasta un héroe. ¿Cómo podemos conciliar la identidad de ese cuerno pequeño con la identidad del papado que nosotros podemos ver en nuestros días? La evidencia bíblica acerca de cómo el cuerno pequeño ha cumplido cada una de las profecías de persecución a través de las eras es innegable. Lo que asegura acerca del futuro está por suceder. Pero al fin del día, tú eres el que decide en base a la evidencia. Nosotros vemos en el escenario bíblico que poco a poco estas leyes que tienen que ver con la observancia del domingo se van haciendo cada vez más férreas, y entonces nosotros podemos reconocer que si se cumplió en el pasado, si fue certero, si no tuvo lugar a dudas, ha de cumplirse en lo que está por suceder. ¿Qué entonces vamos a hacer hoy? ¿Demonizar a personas que son nuestros vecinos y que difieren de nuestras creencias religiosas? Aquellos que no conocen tanto de la palabra del Señor, ¿señalarlos con dedo acusador? No, es el momento de presentarles al intercesor. El tema central del capítulo no es el cuerno pequeño, es la intercesión de Cristo Jesús. Es el énfasis en Jesús como el único mediador que nos da paz, que no es a través de hombres, a través de ritos, a través de oraciones, a través de velas, penitencias, sino es a través de mi confianza en Cristo Jesús que yo puedo ser salvo. Por esa razón hoy no te atormentes por la voz del cuerno pequeño, por lo agradable que nosotros podemos ver al pontífice romano en el día de hoy, sino preocúpate por estar en paz con Dios, aferrarte a su palabra, tener la seguridad de que no nos ha mentido y que de la misma manera que se cumplió ayer, se cumplió hoy y se cumplirá mañana. Que Dios te bendiga y te haga más segura, más seguro en Cristo Jesús, tu intercesor.